días. En este momento nos disponemos para atender a la enseñanza, a lo que Dios tiene dispuesto para el día de hoy en cada una de nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces, vamos a abrir la palabra del Señor ahí en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos puedan estar viendo a través de las redes sociales, del Face Live, y gloria al Señor, y a aquellos que nos van a ver posteriormente. Qué bueno que usted disponga su corazón para atender a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Poderosísimo Dios, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das en esta mañana de atender a tu bendita, a tu preciosa, a tu maravillosa palabra. Y te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu tú seas trayendo un alimento espiritual, tú seas trayendo refrigerio para nuestras vidas, para nuestras almas. Padre amado, te pedimos, Señor, que nuestras vidas en esta mañana sean fortalecidas. A través de tu palabra, Señor, haya salvación. A través de tu palabra, Señor, haya fortalecimiento espiritual, Padre amado. Te lo pedimos, Dios, en el nombre precioso, maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Entonces hoy vamos a mirar la palabra del Señor bajo el título: ¿qué estás buscando? ¿Religión o salvación? Si estás buscando salvación, debes nacer de nuevo. Amén. Entonces, ¿qué estás buscando? ¿Religión o salvación? Si estás buscando salvación, debes nacer de nuevo. Gloria al Señor. Y hoy vamos a hablar de la regeneración. En la enseñanza anterior hablamos de la justificación. Hablamos que la justificación no tiene ningún precio, que la justificación es por gracia, que la justificación es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos de todo lo que es a grandes rasgos la doctrina de la justificación. Y hoy vamos a hablar de la regeneración. La palabra regeneración viene del vocablo griego que significa paleginesia, compuesto de palín, que quiere decir de nuevo, y génesis, que quiere decir ser. De aquí que la regeneración significa literalmente ser de nuevo. La misma deberá pues entenderse como una reproducción, o como una restauración, o como una reformación, o como una transformación espiritual. Gloria al Señor. Entonces nosotros vemos que el ser humano, por lo general, siempre anda buscando, anda en busca de cómo cambiar su naturaleza, que por valga la redundancia, que por su misma naturaleza o su misma forma de ser es autodestructiva. Confrontamos, el ser humano siempre confronta con la naturaleza, confronta con sus semejantes, confronta con sus creencias, y siempre hay una posición del ser humano de confrontación, de agresividad, de autodestrucción. Gloria al Señor. Y el ser humano siempre está buscando cómo cambiar, cómo ser diferente, cómo apacar esa forma de ser. Porque hay una necesidad de cambio, una necesidad de transformación en el ser humano. Gloria al Señor. Por ejemplo, aquella persona que anda sumida en la droga, en el alcohol, esa persona busca el medio, la manera, siempre está pensando
cómo poder salir de esta situación, cómo salir de esta esclavitud, porque nadie quiere ser esclavo de ninguna circunstancia. El que está preso busca la libertad, así como el que está en la droga, él allí en medio de su circunstancia, de su situación, él busca, tiene necesidad, tiene sed de cómo salir. Lo que pasa es que la misma prisión, la misma esclavitud a esa droga, a eso que lo amarra, a eso que lo ata, a eso que lo esclaviza, no lo deja, gloria al Señor. Entonces, la persona que sufre por su temperamento siempre quiere cambiar ese temperamento, cambiarlo, moderarlo, porque le trae problemas, porque le ha traído problemas con su matrimonio, le ha traído problemas con sus hijos, le ha traído problemas en su trabajo y quiere cambiarla, quiere modificarla. Pero muchos acuden a la religión, otros acuden a los grupos de apoyo, otros acuden a las terapias, y en fin, se acuden a ritos como la yoga y tantas otras cosas que tiene el hombre para poder mitigar, para poder tratar de cambiar, de ser diferente. Pero déjeme decirle en esta mañana que la única manera, el único medio para transformar, para cambiar, el único que puede cambiarnos, transformarnos, que nosotros nazcamos de nuevo, es a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. A través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues solo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, puede efectuar ese cambio, esa transformación. Gloria al Señor. Yo recuerdo que mi mamá es una mujer muy religiosa, gloria al Señor. Y cuando nosotros estábamos pequeños, ella nos llevaba de manera continua allá a la iglesia tradicional. Y siempre en algunos momentos habían unas misas en donde digamos, decían ellos que se bendecía el agua, y ella llevaba un jarrón grande para que le bendijeran esa agua, gloria al Señor. Y nosotros éramos los encargados de llevar el jarrón, pero vemos, y ella asistía asiduamente y de manera apasionada a todas estas tradiciones y a todos estos ritos religiosos. Y yo nací así, crecí dentro de esa religiosidad. Pero vemos que a pesar de ser religioso, a pesar de que yo también cargaba cuantas imágenes y amuletos podía encontrar en mi camino, mas sin embargo, eso no fue ningún impedimento para que yo tuviera acceso al licor, tuviera acceso a las pandillas, tuviera acceso a meterme en muchos problemas en mi vida. ¿Por qué digo esto? Lo que quiero significar con esto es que la religión no cambia, la religión no transforma nuestra naturaleza pecaminosa. El único que nos cambia, el único que nos transforma es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, en el día de hoy vamos a ver acerca de la regeneración y vamos a verla en cuatro puntos. Gloria al Señor. El primer punto son las diferentes formas en que podemos describir la regeneración. ¿Cuáles son las diferentes formas en que podemos describir la regeneración? La segunda, la necesidad de regeneración en el creyente, en el ser humano. Y la tercera, mediante qué medios recibimos la generación. Y la cuarta, los efectos que causa la regeneración en el creyente. Los efectos que causa la regeneración en el creyente. Entonces lo primero que vamos a ver es las diferentes formas en que nosotros podemos describir la regeneración. Y la regeneración la podemos describir como un nacimiento. Un nacimiento, gloria al Señor. Es un nacimiento espiritual. Un nacimiento espiritual en el cual Dios es el que engendra y el hombre es engendrado.
Ese nacimiento es el que se produce cuando la persona pone su fe en nuestro Señor Jesucristo, se aferra a esa fe de que a través de Cristo Él va a recibir salvación, de que a través de Cristo Él va a recibir la vida eterna, de que a través de Cristo, gloria al Señor, es salvo. Cuando esa persona tiene esa convicción y esa convicción cambia, transforma su vida, ahí es cuando el Dios produce ese nuevo nacimiento, ese nacimiento en donde Dios engendra espiritualmente a la persona en un ser espiritual. Gloria al Señor. Entonces lo podemos describir como un nacimiento en el cual Dios engendra y el hombre es engendrado por Dios. Espiritualmente hablando, gloria al Señor. Como lo vimos ahí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Salvador, el Redentor. Amén. El Redentor. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo, es nacido de Dios. Fíjate, cuando nosotros nos llenamos de esa convicción, se tiene que producir ese nacimiento de parte de Dios, ese nacimiento espiritual. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Dios. El que ama a Dios, ama también al que ha sido engendrado, gloria al Señor, por Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice la palabra del Señor, allí en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Somos nacidos espiritualmente. Somos nacidos de arriba. Gloria al Señor. Eso es una descripción de la regeneración. Es un nacimiento espiritual. Gloria al Señor. Pero también lo podemos describir como una limpieza. Como una limpieza. Dios limpia, gloria al Señor, al creyente, al hombre lo limpia completamente, lo baña, gloria al Señor, de su vieja naturaleza pecaminosa. Nos limpia, nos baña de nuestra vieja naturaleza pecaminosa cuando nosotros hemos venido a los pies de Cristo, cuando nosotros hemos reconocido que por nuestros medios, que por nuestros ritos, que por nuestras formas morales de ser, nosotros no podemos ganar la salvación, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hacemos eso, hay una limpieza, hay un baño, gloria al Señor, en nosotros, y el Señor nos limpia de toda esa inmundicia. Y ahí es cuando se cumple lo que el salmista pedía allí, el salmista, el rey David, pedía en el Salmo 51:7, cuando dice, purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame y seré más blanco que la nieve. Ahí en ese momento, cuando nosotros recibimos esa limpieza, somos purificados, somos limpiados. Eso es la regeneración, gloria al Señor. Esa es la regeneración. Pero también podemos describir la regeneración como una vivificación. ¿Qué quiere decir vivificación? Como un fortalecimiento espiritual. Nuestro espíritu moribundo, nuestro espíritu seco, antes de conocer a Cristo, cuando conocemos a Cristo es vivificado, es despertado, tiene vida, es fortalecido. Adquirimos una relación espiritual con Dios. Deseamos conocerlo, deseamos acercarnos a Él, deseamos, gloria al Señor, las cosas de arriba. Ya no nos interesamos en las de abajo, sino en las de arriba, gloria al Señor. Esa vivificación, ese fortalecimiento espiritual es el que le permite a la persona que la persona desee leer la palabra de Dios, que la persona desee adorar, glorificar el nombre del Señor, que la persona desee tener comunión, intimidad con Dios. Esa es la vivificación. Y ahí en el libro de Romanos, en el libro de 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos morimos espiritualmente, todos morimos en la relación
que teníamos con Dios. Morimos, gloria al Señor. Pero a través de Jesucristo somos vivificados. Volvemos a recobrar ese fortalecimiento espiritual, esa comunión con Dios. Gloria al Señor. Entonces, lo que nosotros hagamos por nuestra cuenta no sirve para nada. Es a través de nuestro Señor Jesucristo. La religión no sirve, los ritos no sirven, los amuletos no sirven, las terapias, gloria al Señor, no sirven. Lo único que puede servir, lo único que sirve es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es que usted acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador, gloria al Señor, y lo siga y lo obedezca y camine con Él y lo sirva, gloria al Señor. Y allí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, gloria al Señor. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros somos regenerados, decimos que somos fortalecidos espiritualmente y ya no nos conformamos a este siglo, ya no vivimos conforme a este siglo, ya no vivimos pendientes del Día de la Madre, pendientes del Día del Padre, pendientes del Mundial de Fútbol, pendientes de si gana el uno o si gana el otro la presidencia. Ya no vivimos en esas circunstancias, vivimos es conforme a lo que a Dios le agrada. Vivimos conforme a lo que Dios quiere. Gloria al Señor. Dice, no nos conformamos a este siglo, no nos conformamos a este mundo, sino que somos renovados. Nuestro entendimiento es renovado, nuestro pensamiento es renovado. Gloria al Señor. Entonces, cuando la persona regenerada es fortalece su relación con Dios, entonces esa persona le dan deseos de ir a escuchar la palabra de Dios, ya sea en la iglesia, gloria al Señor, allí a nutrirse, a buscar ser fortalecido a través de la palabra. Va a la iglesia en una actitud de reverencia, en una actitud de adoración, en una actitud de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por su vida, gloria al Señor, de dónde lo sacó, gloria al Señor. Pero también podemos describir la regeneración como una recreación. Como una recreación. Dios recrea, Dios reconstruye, Dios transforma al hombre. Cuando el hombre es regenerado, es reconstruido, es transformado, no puede seguir siendo el mismo, gloria al Señor. No puede seguir siendo el mismo. Ese cambio, esa transformación, esa renovación es a través del Espíritu Santo obrando en la persona, y esa persona cambia su naturaleza, cambia esa naturaleza pecaminosa, cambia esa naturaleza, gloria al Señor. Si esa persona era drogadicta, cambia ya esa forma de estar buscando llenarse, consumiendo, dopándose, llenándose, de buscar a través del vicio esas ilusiones, esas fantasías que le producen esas drogas alucinógenas, o a través del licor, gloria al Señor. Él cambia su naturaleza pecaminosa a través de la pornografía, gloria al Señor. Cambia de carácter, cambia el carácter de esa persona, gloria al Señor. Cambian los deseos y cambian los propósitos. Ya su propósito no es esas cosas, solamente las cosas materiales, solamente las cosas del mundo, sino ya su propósito es crecer, es buscar servirle a Dios de cualquier manera en que Dios lo coloque o lo ponga a servir, gloria al Señor. Como lo dice allí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, gloria al Señor. Entonces, cuando hay una regeneración, hay una recreación, un cambio de carácter, de naturaleza, un cambio de deseo, de propósito. Esa persona ya no es la misma criatura, gloria al Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas estas nuevas.
Déjeme decirle a aquellos hermanitos que están en la iglesia, pero que todavía siguen allí, van a la iglesia, gloria al Señor, y son muy devotos, y gloria al Señor, inclusive son muy continuos o fervientes allí dentro de la iglesia, pero siguen allí con sus mañas, siguen allí con sus cosas escondidas, siguen allí fumando cigarrillos, siguen allí tomando licor, siguen allí con sus relaciones ilícitas. Esa persona no ha sido regenerada, esa persona no ha sido regenerada y por lo tanto no ha sido justificada y por lo tanto no ha sido salva todavía, gloria al Señor. Entonces debe producirse un cambio. Dice ahí en Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, los ritos religiosos no valen nada. El hecho de que usted pertenezca a una iglesia, el hecho de que usted vaya allí a la iglesia continuamente, ya sea cristiana o ya sea tradicional, o ya sea ya una iglesia metodista o una iglesia hindú o las iglesias o congregaciones que sea, no vale nada si no es a través, gloria al Señor, de nuestro Señor Jesucristo. No vale nada los ritos, lo que nosotros hagamos, gloria al Señor. No vale nada que en esta semana que la iglesia tradicional conmemora el nacimiento, la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No vale nada que se flagelen, no vale nada que recen quién sabe cuántos rosarios, no vale nada todos los ritos que se hagan. Si no se acepta a nuestro Señor Jesucristo, si no se es justificado y si no se logra que a través de la gracia y la misericordia obtengamos la regeneración, no vale nada lo que podamos hacer. Pero también la podemos describir como una resurrección, de la misma manera en que Dios le dio vida a ese barro inerte y lo convirtió en algo viviente, gloria al Señor. De esa misma manera Dios coge nuestra naturaleza muerta, pecaminosa y le da vida. Eso es la regeneración. Coger esa persona que está muerta espiritual en su naturaleza pecaminosa y darle vida espiritual, gloria al Señor. Eso está simbolizado a través, es lo que simboliza el bautismo, la muerte. Allí la persona muerta y es resucitada, recibe la resurrección a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en Romanos capítulo 6, versículos 4 al 5, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De la misma manera en que Cristo resucitó, también nosotros resucitamos juntamente con Cristo cuando lo aceptamos. Lo aceptamos de corazón, de todo nuestro ser, de tal manera que transforme, de tal manera que cambie nuestra vida. Gloria al Señor. Dice la palabra ahí en el versículo 5 de Romanos 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la resurrección. También lo seremos en la resurrección. Así también seremos en la resurrección. Gloria al Señor. Y en Efesios 2, 5 al 6, dice, aunque estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando somos resucitados, cuando somos regenerados, cuando somos vivificados, cuando somos limpiados, entonces somos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, gloria al Señor. Qué bueno que nosotros en este día recibamos esa regeneración espiritual, recibamos ese nuevo nacimiento, gloria al Señor. Pero también la regeneración es una necesidad, gloria al Señor, en el creyente. Lo miramos ahí en el libro de Juan, capítulo 3, en la entrevista que Nicodemo tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Vemos que este hombre, Nicodemo, a pesar de ser un principal, uno de los principales sacerdotes del Sanedrín,
conocedor de las leyes, gloria al Señor, mosaicas. Vemos que este hombre tenía una sed, porque su religión, porque sus ritos, porque esa religiosidad exterior no servían para nada, para cambiarlo. Él tenía una necesidad espiritual, tenía un vacío espiritual, gloria al Señor. Y vemos que eso fue lo que lo hizo a buscar a Jesús, lo hizo ir allí a buscar, a preguntarle acerca de cómo obtener la salvación, porque su religión no le servía para llenar ese vacío, para llenar esa incertidumbre. Si usted está allí en una iglesia, gloria al Señor, y todavía tiene la incertidumbre si es salvo o no es salvo, déjeme decirle que usted necesita, gloria al Señor, tener un encuentro verdadero, real, con nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. Porque el ir allí no le va a servir para nada, gloria a Dios, si no tiene un encuentro con Jesús. Su falta de profundidad en sus convicciones espirituales, vemos que a pesar de que él fue allí a buscarlo, a preguntarlo, no lo reconoció como el Hijo de Dios, sino lo reconocía como un maestro, a pesar de ver los milagros que hacía, a pesar de escuchar la manera en que hablaba, gloria al Señor, y a pesar de que tenían la ley, y ellos juiciosamente leían la palabra y podían cerciorarse si lo que él decía, que era el Hijo de Dios, era cierto, si esas profecías que hablaban en el Antiguo Testamento podía recaer sobre él, pero no lo hacían porque su religión no los dejaba ver, porque estaban enseguecidos, porque la palabra dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Nosotros solamente podremos ver la luz de la palabra, la luz del Evangelio, cuando reconozcamos nuestro pecado, cuando arrepentidos pidamos perdón a Dios, cuando en fe reconozcamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahí en ese momento es que vamos a quitarse ese velo y vamos a poder ver la luz de la palabra, la luz del Evangelio. Gloria al Señor. Su falta de profundidad, vemos cómo no le permitió reconocer a Cristo como el Mesías, a pesar de que era un sacerdote del Sanedrín, quienes conservaban las leyes, quienes se conocían la palabra, gloria al Señor, y podían conocer las profecías que hablaban acerca del Mesías. Nicodemo tenía complacencia en sí mismo, a pesar de ser un religioso, él se complacía de saber que necesitaba algo, que le faltaba algo, y eso fue lo que lo hizo ir allí. Más sin embargo tenía complacencia. Fue por ello que le dijo a Jesús, cuando Jesús le dijo, él le preguntó qué he de hacer para ser salvo, y Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así que yo ya siendo viejo tengo que entrar nuevamente en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no se esperaba que le dijeran eso, gloria al Señor. Él tenía una complacencia con lo que él hacía. Él tal vez creía que Jesús le iba a indicar algún nuevo rito, le iba a indicar alguna nueva religión, pero él no pensaba que Jesús le iba a decir que tenía que cambiar, que tenía que transformarse. Por eso el título de esta enseñanza es que estamos buscando una religión que llene nuestro vacío, una religión que llene nuestra necesidad, nuestra necesidad no satisfecha con las cosas del mundo que nunca llenan, sino que entretienen, o estamos buscando salvación. Pues déjeme decirle que si estamos buscando salvación, que si estamos buscando llegar a la presencia de Dios, llegar al reino de los cielos, nos es necesario nacer de nuevo. Ya no en la carne, sino en el Espíritu. Gloria al Señor. Entonces, vemos cómo él tenía una complacencia y por eso no pudo asimilar que necesitaba una reformación, que necesitaba una transformación, que necesitaba una limpieza, que necesitaba una vivificación. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, vamos a mirar también mediante qué medio recibimos la regeneración.
¿Mediante qué medio le recibimos? Porque al igual que Nicodemo, nosotros también en un momento dado teníamos religión o teníamos pensamientos ideológicos o teníamos pensamientos filosóficos o teníamos, participábamos de cualquier allí rito, pero no teníamos, gloria al Señor, no teníamos vida eterna, no teníamos salvación, y eso nos hacía buscar, gloria al Señor. Entonces vamos a mirar, mediante qué medio recibimos la regeneración. La regeneración la recibimos por la obra del Espíritu Santo. La recibimos por la obra del Espíritu Santo, gloria al Señor. Y es el Espíritu Santo quien trae en nosotros ese cambio, esa transformación, esa convicción, gloria al Señor, de que hemos sido justificados a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice en Juan 3:6, Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, gloria al Señor, aquí vemos que es a través de una acción divina, es a través de Dios que recibimos, es el medio por el cual nosotros recibimos la regeneración espiritual. Es nuestro, a través, Dios, a través de la infinita misericordia y por su infinita gracia, produce en nosotros la regeneración. Gloria al Señor. Y en Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No es a través de lo que nosotros hagamos, es por la misericordia de Dios, es por esa regeneración que Dios produce en nosotros, gloria al Señor, a través del Espíritu Santo. Entonces debemos clamar a Dios para que en nosotros se produzca esa regeneración, se produzca ese nuevo nacimiento, gloria a Dios. Si tu fe, tu esperanza está en Cristo, usted va a recibir la regeneración. Si nosotros tenemos la certeza, tenemos la confianza, tenemos la seguridad de que Cristo es el camino, tenemos la convicción de que a través de Cristo nosotros vamos a recibir la salvación, hemos sido salvos, nosotros recibimos la regeneración. Pero cuando no recibimos esa regeneración, cuando todavía seguimos siendo los mismos mañosos, cuando todavía seguimos teniendo los mismos problemas del pasado, nosotros hay algo en esa justificación. Hay algo que le impide a usted recostarse. Cuando nosotros nos recostamos, cuando nosotros reposamos en la seguridad que Cristo es nuestro Salvador, eso nos trae un cambio, nos trae una transformación, nos trae una renovación espiritual. Gloria al Señor. Entonces nosotros con lo único, porque es una acción de parte de Dios, nosotros lo único por lo que podemos prepararnos es a través de la fe. Gloria al Señor. Es teniendo fe, es con la fe que nosotros nos preparamos para recibir esa renovación, ese cambio, esa transformación. Miremos ahí en Juan, capítulo 1, 12 al 13. Juan, capítulo 1, 12 al 13. Dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13. Gloria a Dios. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria al Señor. Dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener fe, tenemos que aceptar a Cristo, tenemos que creer que Él es el Salvador, que Él es el Redentor, que Él es el que justifica, gloria al Señor, y que Él es el que regenera a través de su obra en la cruz del Calvario, gloria al Señor. Entonces vemos que nosotros lo que tenemos que hacer es confiar, tener fe, creer en nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. Y dice ahí que nosotros también debemos prepararnos
arrepintiéndonos. Amén. Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Miremoslo ahí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, nos duele haber fallado a Dios, haber ido en contra de Dios, rebelados en contra de Dios, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recibir esa regeneración espiritual, esa limpieza espiritual, esa vivificación espiritual. Gloria al Señor. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es tener fe, creer en nuestro Señor Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Gloria al Señor. El resto lo hace el Dios a través de su infinita misericordia y por su infinita gracia. Gloria al Señor. Pero vamos a mirar que como miramos ahí, como Pablo, miramos que Pablo era un perseguidor de la iglesia, que Pablo era una persona que tenía mucho conocimiento religioso, era un apasionado religioso. Esa pasión, esa religiosidad lo llevó a ser agresivo, lo llevó a ser un cómplice de homicidio. Cómplice de homicidio porque él estuvo ahí al lado de los que apedrearon a Esteban y lo mataron. Amén. Entonces, lo llevó esa religión, porque a veces la religión, a veces la religiosidad lleva a las personas a ser agresivas, lleva a las personas a ser impulsivas. Y Pablo era uno de esos, que la religión lo llevó a ser agresivo, a perseguir. Gloria al Señor. En Colombia hace muchos tiempos cuentan los primeros cristianos que se les apedreaba. Y cuentan que muchos jóvenes fueron desheredados por sus padres, precisamente por ser cristianos, por no practicar la misma religión de ellos. Gloria al Señor, porque eso es lo que hace la religión, volver a la gente encerrarse en sí misma, volver a la gente fanático. Gloria al Señor. Llega a un fanatismo. Si en su iglesia se produce fanatismo, está en peligro de caer en una secta, de caer en una religión, porque el verdadero evangelio de Cristo no tiene para nada que traer, gloria al Señor, ese tipo de sectarismo, ni de odios, ni de nada, gloria al Señor. Se habla la palabra, se habla la verdad, y siempre tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, gloria al Señor. Entonces, vemos que Pablo fue una persona que cuando tuvo el encuentro con el Señor, él lo reconoció al Señor como el Salvador, lo reconoció, y a partir de ese momento en que él reconoció, él cambió, él fue transformado de tal manera, gloria al Señor, que cambió toda su mentalidad religiosa, cambió su actitud agresiva, y vemos cómo fue un hombre que predicó el Evangelio. Ese es la regeneración. Pablo fue regenerado, nació de nuevo, gloria al Señor, dejó el fanatismo religioso y se convirtió en una nueva criatura, en un ser espiritual, gloria al Señor, que llegó a morir sacrificado por nuestro Señor Jesucristo, por la causa del Evangelio, gloria al Señor. Entonces miramos que esa es la transformación, esa regeneración que todos nosotros debemos buscar, que todos nosotros debemos tener para ser salvos. Nos es necesario nacer de nuevo. Nos es necesario nacer de nuevo, ya no en la carne, sino en el Espíritu. Tenemos que nacer de nuevo, gloria al Señor. Y miramos qué efectos causa la regeneración en el creyente. El primer efecto que causa es que adquirimos una nueva posición. Adquirimos una posición de hijos, gloria al Señor, de hijos de Dios, adoptados,